Hola a todos chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del proceso de independencia del Perú, pero no vamos a llegar a las corrientes libertadoras aún, vamos a ver la antesala, las previas o los antecedentes. Para esto te he querido colocar esta pequeña pizarra, quizá tú vas a ver que es como que todo está entreverado, pero ahorita si tú me sigues de manera detallada y con atención, vas a poder entender todo esto. Comenzaremos con el contexto interno. La pregunta es, todos los peruanos querían una independencia y eso es falso. No querían una independencia. Vamos a encontrar criollos provincianos, criollos urbanos, criollos de otros virreinatos e indígenas y castas que van a enfrentarse a la élite limeña. Pero profesor, ¿no se enfrentan a los españoles? No, porque acá están viendo lo que son sus necesidades, sus pensamientos, apegarse al momento en ese entonces. ¿Cómo así? Primero vamos a comenzar por la parte de qué es un criollo. Recordemos que en el Virreinato del Perú, el término criollo era usado para aquellos españoles que habían nacido en América, ¿no? Que habían sido amamantados por una esclava negra en ese caso. Ahora, criollo provinciano, aquel que tenía un régimen feudal, aquel que tenía sus tierras, era un hacendado, pero que dependía siempre de España. Todo lo tenía que hacer en base a lo que pide España. Criollo urbano es aquel comerciante. Pero si es comerciante, entonces es protegido por el Consulado de Lima, por el Tribunal del Consulado de Lima. Pues no tanto, porque existían dos tipos de comerciantes. El comerciante, el gran comerciante, y el pequeño comerciante, artesano, ¿no? El que tenía algún oficio por ahí. Entonces, él se va a enfrentar a la élite limeña, al gran comerciante. Vamos a ver, criollo de otro virreinato. Recordemos que después de las reformas borbónicas, se va a dividir el Virreinato del Perú en tres virreinatos. Nueva Granada, Virreinato del Perú y Virreinato del Río de la Plata. En Río de la Plata comprendía Argentina y en Argentina, por ejemplo, querían comerciar lo que era la carne y les imposibilitaba, ¿por qué? Porque existía un monopolio comercial acá. Y los indígenas y castas. Profesor, ¿qué cosa eran las castas? Las castas eran las mezclas. Por ejemplo, teníamos al mestizo, al mulato, al sambo, al cholo como tal, ¿ya? Y el indígena era el indígena de cédula. Habían indígenas que también se encontraban en este lado, no eran de la élite limeña, pero se encontraban acá porque habían recibido algunos privilegios por parte de la corona española. Entonces acá se peleaban quienes no tenían estos privilegios contra los que sí mantenían estos privilegios y no querían separarse de la corona española. La élite limeña, protegidos por el Tribunal del Consulado de Lima, porque su mercancía era protegida por la Armada del Sur, mientras que acá ellos no llegaban hasta esos niveles de privilegios. Entonces, por eso ellos querían obtener lo que era la independencia. Ahora, ¿qué pasaba acá? El criollo urbano con el indígena, ambos querían la independencia, sí, pero el indígena la quería porque quería ya no pagar tributos, no ser explotado, no ser abusado. Y el criollo urbano o pequeño comerciante quería solamente escalar de puesto. Entonces usó como carne de cañón al indígena, ¿no? Indígena, yo te voy a apoyar, hay que unirnos para la independencia, sí. Pero, por si acaso, a mí no me interesa, o sea, él se lo guardaba para sí mismo, ¿no? No me interesa los tributos que te siguen explotando, a mí no me importa, lo que yo quiero es subir de nivel, nada más. Entonces, si te das cuenta, acá el proceso de independencia solamente es por conveniencia, y no es contra españoles directamente, sino contra los mismos peruanos. Si quieres simplificarlo, podríamos decir que es peruanos contra peruanos. Ahora, ya sabiendo el contexto interno, vamos a hablar de los factores. He dividido en dos factores, factores externos y factores internos. Comenzaremos con los factores internos, que es más corto. Las reformas borbónicas. Recordemos que después de la dinastía Habsburgo va a venir la dinastía Borbón. Y esta dinastía va a implementar distintos cambios, aumentos de impuestos, alcabalas, ¿no? Aduanas. Y esto de acá va a afectar a los comerciantes. A estas personas de acá les va a afectar, a tal punto que estas se quieren rebelar. Acción de los precursores. ¿Qué es un precursor? Uno que va a hacer cosas antes de, pero que no va a lograr su cometido como tal, ¿no? Vamos a ver también posiciones. Posiciones encontradas, los separatistas con los reformistas. Separatistas, aquel que se quiere separar, que quiere cortar todo el lazo con España. Por ejemplo, Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Y por otro lado tenemos a los próceres reformistas, como en este caso Hipólito Unanue. Para esto ya habrá otra clase donde voy a explicar a uno por uno, incluso con las obras que han podido hacer. Ahora, si ya tenemos claro lo que es el aspecto interno,
las reformas borbónicas, la acción de los precursores y las posiciones de los próceres, sobre todo tienes que acordarte de algo. Reformas borbónicas es el mayor aspecto interno por el cual se va a dar la independencia del Perú. Pero vamos al aspecto externo, el factor externo. ¿Qué provocó realmente para que acá en la parte de América se esté forjando una independencia? Vamos a comenzar desde abajo. La Ilustración. La Ilustración fue un movimiento que justamente va a tener algunos representantes como Voltaire, ¿no?, con Carta a los ingleses, Rousseau con el contrato social, Montesquieu con el espíritu de las leyes, la separación de poderes. Vamos a ver a Diderot y D'Alembert, que van a escribir la enciclopedia. Esto de acá va a forjar un nuevo pensamiento para la humanidad y se va a dar la independencia de las 13 colonias, ¿no? Con la embarcación del Mayflower, que van a lograr una independencia un 4 de julio de 1776, con ayuda de Francia, contra Inglaterra. Vamos a ver la Revolución Francesa, de 1789 hasta 1799, y que esto de acá va a provocar que llegue Napoleón al poder. La invasión napoleónica para toda la parte de Europa, o gran parte de Europa, y acá Napoleón va a tener justamente un altercado con España. Y esto de acá es lo que va a provocar realmente el proceso de independencia del Perú. ¿Cómo así, profesor? Bien simple. Vamos a resumirlo, porque esto de acá merece otra clase, pero vamos a resumirlo de esta forma. En 1806, Napoleón Bonaparte plantea hacerle un bloqueo comercial a Inglaterra. Quien no va a hacer caso es Portugal. Al no hacer caso, lo que va a hacer es, en 1807, pedirle permiso al rey Carlos IV de España y le va a decir: oye, manito, un favor, déjame pasar, quiero ir a Portugal porque ha desacatado las órdenes que yo he dado. Yo he dicho que nadie tiene que comerciar con Inglaterra, pero Portugal desobedeció. Así que no sé si me darás un pasecito por ahí para que yo pueda atravesar la parte de España y llegar hasta Portugal. ¿Me darías permiso? Y el rey Carlos IV, ingenuo, aceptó y se dio el tratado de Fontainebleau en 1807. Esto de acá va a hacer que el rey de Portugal decida huir hasta sus colonias en Brasil. Como Portugal ya está sometida por la parte de Francia, por la parte de Napoleón Bonaparte, ahora Napoleón va a aprovechar esta situación y va a decir: si me han dejado pasar en España, entonces mejor la invado. Y acá esto va a provocar que en 1808, justamente los nobles de España le van a hacer el motín de Aranjuez a Carlos IV. Carlos IV va a terminar abdicando en la corona y le va a dar el trono a su hijo Fernando VII. Fernando VII va a llegar a ser el nuevo rey de España. Entonces se va a dar la farsa de Bayona. Un general francés va a obligar a Fernando VII a que le devuelva la corona a Carlos IV. Carlos IV, feliz, le dice: gracias, Napoleón. Y Napoleón le dice: no, ahora que ya tienes la corona, Carlos IV, ahora entrégasela a mi hermano, a José Bonaparte, o conocido como Pepe Botella. Esa era la farsa de Bayona. Y ahí prácticamente ahora el nuevo rey de España es un Bonaparte, es José Bonaparte. En España hay revuelo, en España no saben qué hacer. Y en España se van a formar una junta de gobierno. Pero profesor, yo estoy viendo que tiene una junta de gobierno acá y una acá. Vamos a ir por partes. Cuando se da la farsa de Bayona, lo que va a pasar es que van a haber 5 años de guerra entre Francia y España. Pero a partir de la farsa de Bayona va a surgir una junta de gobierno que va a empezar a reconocer no a Carlos IV, porque recuerda que han hecho que abdique, sino a Fernando VII. Estas juntas de gobierno que se va a crear en Aranjuez van a reconocer y van a rendirle fidelidad y pleitesía a Fernando VII, aunque él no esté gobernando. Ahora, ¿qué va a pasar? Se va a formar la Corte de Cádiz en 1810. Estos que han llegado al poder son personas con pensamientos liberales, que tienen la influencia de la Ilustración. Estas personas van a empezar a gobernar, entre comillas, gobernar, pero con ese pensamiento de que tendría que tener un poquito más de libertad y que no existe el absolutismo. ¿Qué va a pasar acá? Se va a dar la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, donde van a pedir apoyo a soldados americanos. Uno de ellos, por ejemplo, es don José de San Martín, que va a luchar contra Francia en las filas de España. La Corte de Cádiz va a crear la Constitución Liberal de Cádiz
más conocida como la PEPA. Ahora, esta constitución abolía el tributo indígena, el reparto mercantil, aunque ya se había abolido, pero igual. Dijeron, vamos a empezar a cambiar las cosas. Vamos a darle lo que a ustedes les favorece a americanos, pero por favor ayúdennos para pelear contra los franceses. Los americanos estaban dispuestos a apoyar, porque dijeron, hay una constitución que nos ampara, la Constitución Liberal de 1812. Vamos a pelear contra los franceses. Mientras todo esto pasaba, en América se van a crear también juntas de gobierno. Pero estas juntas de gobierno van a decir, sí, te vamos a hacer fidelidad también al rey Fernando VII. Pero realmente lo que ellos hacían era crear ideas separatistas. O sea, muy en el fondo empezaban a planear la forma de cómo independizarse de España. Porque ellos decían que Napoleón ya había asesinado al rey y que deberían separarse completamente de España, que ya no deberían estar bajo el yugo de España. Estas ideas separatistas van a ser enfrentadas por el virrey Abascal y se van a dar las conspiraciones limeñas, ¿no? Por ejemplo, en el Real Convictorio de San Carlos van a empezar a planear formas de cómo separarse realmente de España. Mira todo lo que pasaba en España. Llega Napoleón, cae el poder de Carlos IV, llega Fernando VII, pero llega al poder también José Bonaparte. Entonces van a crear las juntas de gobierno. Juntas de gobierno en España y juntas de gobierno en América. En España, fidelidad a Fernando VII. En América, fidelidad a Fernando VII, pero eran ideas separatistas. Acá se da la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, más conocida como la PEPA, que al final, cuando los españoles terminan ganando a las tropas francesas, Fernando VII llega al poder y anula esta Constitución Liberal. Esto va a provocar que la mayoría de soldados que participaron en la guerra en favor de España contra Francia regresen a sus casas molestos. Y uno de ellos es don José de San Martín, que instaurará o creará la corriente libertadora del sur. Hasta acá espero se haya entendido. Y déjame en los comentarios si quieres que te haga una clase completa de la crisis del Imperio Español. Eso sería todo. Gracias.